¿Y qué pasaría si todo lo que te han contado sobre Jacob estuviera equivocado? Y si en vez de ser un engañador, fue el heredero legítimo que solo reclamó lo que ya le pertenecía por derecho adquirido. La historia de Jacob y la bendición de Isaac están llenas de juicios apresurados, verdades ocultas a simple vista y malinterpretaciones. Pero hoy vamos a desenmascarar cada señal, cada palabra, cada decisión tomada. Prepárate para desafiar lo que creías saber, para ver las escrituras desde una perspectiva nueva. ¿Estás dispuesto a cuestionar siglos de opiniones? ¿O prefieres seguir creyendo en el mito del engaño? Jacob, ¿un ladrón de bendiciones o el elegido por Dios desde el vientre? Y si todo esto fuera solo una percepción errónea, la verdad está en las escrituras, pero no siempre se ve a simple vista. ¿Suplantó realmente a Esaú o simplemente reclamó lo que ya era suyo? ¿Fue un fraude o un cumplimiento divino? La respuesta podría cambiar la manera en que entiendes no solo esta historia, sino el plan de Dios en la vida de sus escogidos. Quédate hasta el final y veámoslo juntos. Hoy te invito a descubrir la verdad oculta tras uno de los relatos más controvertidos de las Escrituras y de aquel que Dios dijo: yo bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Es hora de mirar más allá de esa versión superficial y adentrarnos en lo que realmente ocurrió y que las Escrituras nos lo describen a detalle. La Biblia no solo nos cuenta los hechos, sino que deja pistas muy claras de que todo fue parte de un plan mayor. Abre tu mente, revisemos las Escrituras y prepárate para ver la historia de Jacob con nuevos ojos. Ven, reflexionemos juntos. La escritura empieza diciéndonos en Génesis 27:29: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Wow! Esta bendición, originalmente pronunciada para Abraham y luego repetida por Isaac para Jacob, es lo que me lleva en principio a desmantelar toda esta estrategia del enemigo para acarrear maldición al pueblo de Dios, poniéndolos a decir mal, a maldecir a Jacob, una de las figuras más complejas y enigmáticas de toda la narrativa bíblica. Frecuentemente señalado por su astucia y como obtuvo la primogenitura y la bendición de su padre Isaac, que fue el mismo que repitió sobre él esta bendición. Una evaluación profunda de su historia revela que estas críticas surgen de interpretaciones influenciadas por dogmas y paradigmas que moldean la percepción de la realidad y la moralidad. La tradición ha tendido a clasificar a Jacob como un usurpador debido a su intercambio con Esaú y la intervención en la obtención de la bendición paternal. No obstante, este juicio
simplista, ignora las complejidades del contexto. La primogenitura en tiempos antiguos no era solo un derecho de nacimiento, sino también una responsabilidad y un destino espiritual. La disposición de Esaú de cederla por un plato de lentejas no solo cuenta su valoración del legado familiar, sino que también muestra que Jacob, lejos de ser un simple embaucador, tenía la visión y la convicción de lo que ese privilegio significaba. Por un lado, el paradigma de la moral rígida juzga a Jacob sin considerar el propósito divino en su historia. El dogma que exalta el orden establecido desestima que la elección de Jacob estuvo dentro del plan soberano de Dios. Como evidencia de esto tenemos Génesis capítulo 28, versos 15 y 16. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Aquí vemos que Dios mismo ratifica su elección al presentarse a Jacob en Betel y reafirmar la promesa hecha a Abraham. No obtuvo la bendición mediante engaño, sino luchando con fe y perseverancia en su encuentro con el mismísimo Dios en Peniel. Este hecho desmantela la idea de un Jacob meramente manipulador y revela su verdadera esencia, un hombre elegido que debía madurar en su carácter para convertirse en Israel, el padre de una nación. Es crucial reconocer que los juicios sobre Jacob surgen de una visión limitada, influenciada por estructuras predefinidas que no siempre consideran el desarrollo humano y su espiritualidad en la totalidad que debería ser. Evaluar su vida desde una óptica más amplia nos permite comprender que su papel no fue el de un mero usurpador, sino el de un hombre clave en la historia del pueblo de Dios. En conclusión, Jacob es mucho más que las críticas que se le atribuyen. Su historia ilustra cómo los designios divinos trascienden las convenciones humanas y cómo la fe, el crecimiento y la transformación son elementos esenciales en la construcción del propósito de Dios en la vida de un individuo. Su historia nos invita a trascender los paradigmas establecidos y a mirar más allá de los dogmas que, en ocasiones, nos impiden ver la obra completa de la providencia divina. Mira lo que nos dice Nahum, capítulo 2, verso 2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Nos deja claro esta palabra, que Dios piensa muy diferente a los que han hecho de Jacob una historia sucia y amarga y oscura. Reflexionemos sobre Jacob, el ladrón, como lo llaman. Era hijo gemelo con Esaú, pero desde el vientre Dios le reveló a Rebeca que el mayor serviría al menor, estableciendo así el destino de Jacob como el heredero de la promesa. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Está claro como el agua. Ya Dios dio su veredicto. En esta cultura, la primogenitura tenía un gran valor. Garantizaba una doble porción de herencia y un liderazgo familiar. Deuteronomio 21, 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él
es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Esaú era el heredero natural, pero menospreció este derecho por un plato de comida. Así lo afirma Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Jacob estaba preparando un guiso de lentejas. Le propuso a Esaú, que venía exhausto de cazar y hambriento, comprarle su primogenitura a cambio de un plato de alimento. Génesis 25:31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Si somos honestos y leemos bien y tenemos básica comprensión de lectura, nos damos cuenta que Jacob no se robó la primogenitura, la compró barata, sí, casi regalada, pero legalizada con el juramento de Esaú, que juró y vendió su derecho conforme a la costumbre de su época. Este intercambio fue un negocio completamente legal dentro de su contexto. No hubo engaño, no hubo robo, sino un acuerdo voluntario en el que Esaú menospreció su derecho por un beneficio inmediato, mientras que Jacob actuó con previsión y determinación para obtener la bendición futura que le fue prometida desde el vientre. Te invito a reflexionar. ¿Dónde está el robo? Reflexionamos ahora sobre Jacob el suplantador. La bendición de su padre Isaac ha sido interpretada muchas veces como un acto de engaño. Sin embargo, un análisis detallado de la escritura muestra que Jacob no engañó a su padre, sino que actuó cumpliendo la voluntad de Dios, respaldado por la promesa divina que incluso Isaac ya conocía. La legalidad de su primogenitura, la bendición y el apoyo de su madre, que también obedecía a Dios. Ya había comprado legalmente la primogenitura, asegurando el derecho legítimo a la herencia. En este contexto, Rebeca sabía que Isaac, influenciado por su preferencia por Esaú, según nos cuenta Génesis 25:28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Podría intentar entonces Isaac ignorar el mandato divino? Como madre, Rebeca estaba actuando según la revelación de Dios y Jacob obedeció fielmente. Cuando Jacob, siguiendo las instrucciones de su madre, se presenta ante su padre con las ropas de Esaú y piel de cabrito en los brazos, Isaac no fue engañado, sino que estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Varios detalles lo demuestran así. Número 1. Isaac dudó inmediatamente cuando Jacob se acercó. Según Génesis 27:18, entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿Tú crees que si usted escucha a sus hijos, cuantos hijos usted tenga, puede tener 20 hijos, siempre va a saber quién te está hablando? Y la palabra lo reafirma. Al escuchar su voz, punto número 2, Isaac reconoció que no era Esaú. Génesis 27:22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Te crees esto tú? Que un hombre con esta calidad, 180 años, de andar entre cabritos, vacas y estar todo el tiempo, o mucha parte de su tiempo con su hijo, no iba a ver la diferencia entre un cabello humano en los brazos y una piel de cabrito? Reflexionemos. Nada cuesta reflexionar.
Punto número 3. Isaac preguntó nuevamente, confirmando su sospecha. Génesis 27:24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. En este punto, Jacob contesta, yo soy, porque legalmente en este momento él es el primogénito. Y aquí se está hablando de primogenitura. Aquí se está convocando a bendecir al primogénito, no a cualquier hijo. Se está hablando de primogenitura y la primogenitura es el tema central de esta reunión. Por eso Jacob dice, yo soy. Si Isaac hubiera estado completamente engañado, ¿por qué preguntó tantas veces? Estas señales indican que él tenía plena conciencia de que era Jacob quien estaba delante de él. Era un hombre acostumbrado a las pieles de oveja. Difícilmente se puede creer que las confundiera con un brazo humano. Además, un brazo humano que él conocía perfectamente bien. Como patriarca y hombre de fe, Isaac discernió que Dios estaba actuando conforme a su plan, y cuando Esaú descubre lo sucedido, Isaac no anula la bendición ni la invalida. Al contrario, tomando la actitud de quien no sabe nada, la confirma. Yo le bendije y será bendito. Génesis 27:33. Yo le bendije y será bendito. Esto demuestra que Isaac comprendió finalmente que la voluntad de Dios se había cumplido y no intentó revertirlo. Ahora reflexionemos sobre el Jacob tramposo. Su relación con Labán es un ejemplo notable de perseverancia, astucia y la fidelidad de Dios hacia los que confían en él. Este episodio, narrado en Génesis capítulos del 29 al 31, muestra cómo Jacob enfrentó injusticias y dificultades para recibir su salario que había ganado honestamente, pero también cómo Dios respaldó su causa y le otorgó la victoria. Labán lo engañó entregándole a su hija mayor Lea. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Y aunque le fue entregada antes de cumplir esos 7 años, él fue honesto y los cumplió. Génesis 29, del versículo 25 al versículo 30 podemos ver esa historia. Labán intentó seguir beneficiándose de la bendición que Dios había derramado sobre él a causa de la presencia de Jacob junto a él. Para asegurar su pago, Jacob propuso un acuerdo, pero Labán nuevamente lo engaña múltiples veces. Sin embargo, Dios bendijo a Jacob con sabiduría y dirección, permitiéndole emplear un método ingenioso, logrando un salario justo por su trabajo. Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu nacimiento. Dios le recordó su promesa, marcándole que era tiempo de regresar a su tierra. Te invito a que reflexionemos juntos en estas palabras del Padre. Génesis 31:24. Guárdate de hablar a Jacob, ni bien ni mal. A ti que me escuchas, a ti que me ves, aplica esta palabra. Y luego quiero hacerte una última pregunta. ¿Tú crees que Dios pondría en manos de un ladrón, suplantador y tramposo, y quién sabe cuántas cosas más que se dicen, los cimientos del pueblo santo de Israel? ¿Tú crees que Dios pondría en esos lomos, en esas manos, en ese hombre con esas calidades, las columnas de la Nueva Jerusalén y la bendición sobreabundante de las 12 tribus? Reflexionemos. Si así es, si eso es lo que tú crees, ¿qué clase de Dios corrupto tienes? ¿Cómo puedes confiar tu familia
tu estabilidad espiritual en un Dios que se junta, se alía y premia a los malos. Despierta, reflexiona, decide cortar las maldiciones en tu vida que vienen a través de hablar mal de Jacob. Piensa, por favor, ¿es tu Dios un corrupto o Jacob fue obediente a su madre y a su Dios y obtuvo la bendición que desde el vientre le fue prometida? Reflexionemos.